Maru. Adelante, pastor, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Buenos días a todos. Es de verdad un milagro podernos congregar, poder participar juntos aquí, ¿verdad? Solo lo podemos valorar cuando las cosas se ponen complicadas y nos hace sentirnos muy agradecidos con el Señor. Número 1, por su amor y salvación. Número 2, por tener la iglesia, por estar juntos. Y podernos congregar por muchos años. Nuestros hermanos que nos antecedieron, la iglesia que comenzó la predicación del Evangelio después de nuestro Señor Jesucristo, tenían que congregarse en catacumbas, tenían que congregarse en escondite, tenían que, al mismo tiempo que proclamaban el Evangelio a todo el mundo, tenían que esconderse de todo el mundo. Entonces era una situación que hoy desconocemos y que nos hace entender y valorar que nos podamos congregar, que podamos compartir juntos, es realmente la gracia, el milagro del Señor. Amén. Entonces tenemos tantas cosas que agradecer, pero nos quejamos de cosas tan insignificantes y olvidamos que en realidad vivimos en mucha gracia y misericordia de Dios. Doy gracias a Dios también porque nos enteramos que, bueno, la hermana Yadi ya se encuentra en casa, está bien. Agradecemos al Señor que este percance no pasó de un gran susto y de pérdidas materiales, pero de que finalmente ella se encuentra bien y finalmente tenemos familia, tenemos iglesia. Amén. También agradezco a los que pudieron llegar. Es una bendición que estén aquí sin haberse enterado tal vez en la mañana de lo que sucedía, esquivando y sorteando todas las dificultades han llegado aquí. Es un milagro del Señor. Y los que se encuentran en casa escuchando por Zoom, por Facebook, pues también qué bendición que se encuentran seguros, tranquilos y que también Dios nos permite congregarnos de esta manera. Vamos a orar una vez más por las situaciones que acontecen de inseguridad en nuestra ciudad y que Dios, como siempre ha prometido, nos cuida y nos ayuda. Padre, te pedimos esta mañana el reporte de lo que sucede en nuestra ciudad. En toda tu iglesia, Señor, en todas partes ha llegado, y tus siervos y tu iglesia oran también. Nosotros te rogamos y oramos a ti, Señor. Tú guardes a la iglesia, guardes a la ciudad, Señor. Permitas la paz, permitas, Padre Dios, que se arreglen los asuntos, Padre Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Y no permitas, Padre Dios, que las personas pierdan su vida, sino protejas y guardes, Señor, a los ciudadanos hasta que pueda llegarles el Evangelio, que pueda llegarles la salvación, Señor. Permite, Padre Dios, que los hermanos y la familia de la fe seamos guardados, Señor, como está escrito en tu palabra y en tu promesa, aunque las plagas caían sobre Egipto, pero no caían sobre tu pueblo, Señor. Así, Padre Dios, aunque este mundo está lleno de la plaga, de la carne y del mundo y del pecado, pero en realidad nosotros vivimos bajo un régimen en donde tú borraste nuestros pecados, tú venciste en la cruz, Señor, y también, Padre Dios, nos guardas y nos proteges. Por eso cuida a tus hijos, cuida a tu familia, a tus santos, a la iglesia, Señor. Guarda su integridad, guarda en todo momento, Señor, sus corazones, para que también su mente y su corazón perseveren en ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú quien con tu mano y tu gracia permanezca siempre protegiendo y guardando el caminar, el entrar y el salir de todos los que han confiado, Señor, en la salvación y en el amor de tu Hijo Jesucristo. Como está escrito, tu perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Y tú has quitado el temor de nuestros corazones por la seguridad y certeza que tenemos de que te tenemos a ti, que nos guardas y que nos ayudas, Señor. Y Padre, que toda clase de situación, también tú nos enseñas que nos ayuda para bien. Por eso te pedimos, Padre Dios, en todo, tu voluntad y tu corazón termine permitiendo que todo sea como está escrito para el bien de tu evangelio, para el bien de nuestras almas, para el bien de la ciudad y para el bien de la iglesia, Señor. Por eso, Padre Dios, pedimos que podamos tener un culto, Señor, lleno de tu palabra, de tu espíritu, que tu compañía y tu obra en nuestros corazones sea la que trabajen, la que nos moldeen, Señor, y que tú nos estés siempre cuidando y guardando. También a nuestros niños, a los pequeños y también a los hermanos que por todas partes ven noticias, mensajes, algunos
de fuentes oficiales, otros también escándalos, Señor. Pero te pedimos que nosotros no creamos en nada de la situación, sino confiemos y creamos en ti. Guárdanos, guarda nuestros corazones y guarda, Señor, también nuestra integridad y todas las cosas, Señor, que a tus hijos les has permitido para servir al Evangelio, Señor. Estamos, como siempre, tranquilos y seguros en tu mano, Señor. A pesar de alguna situación, encomendamos todo a ti, Señor, que tú eres el Rey, realmente el soberano y poderoso, que eres tú quien tiene el control, que inclinas los corazones hasta de las autoridades y de los que están en eminencia a lo que tú quieres, Señor. Y que seas tú, Padre Dios, quien incline las cosas, Señor, al favor del Evangelio y a favor de la paz, seguridad y bendición para tus hijos, para tus santos, para tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos escuchado todo lo que está sucediendo, pero yo les digo que como en Egipto, ¿no? Aunque las plagas caían sobre todo Egipto, pero el pueblo de Israel, Dios lo guardaba, lo salvaba, ¿no? Porque ponían la sangre como señal en el dintel de sus puertas y en los postes, ¿no?, de sus puertas. La sangre de aquel cordero era la señal para que el juicio no entrara a sus hogares, sino solo a la de los egipcios. Así también nosotros tenemos la señal, la sangre de nuestro Cordero, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado, nos ha redimido y que nos evita del juicio. Entonces así el Señor guarde a todos los hermanos de la iglesia y guarde a todos los que se están acercando. Por ahora tenemos el reporte, todos bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, y también nos reportaban, ¿no? La hermana Juanita en Puerto Vallarta también hay dificultad. Me imagino en todo el estado y también colindancia seguramente habrá dificultades. Gracias a Dios, yo regresé de San José de Gracia el mismo día de ayer en la noche. Entonces, el plan era quedarnos, pero algo me decía, no, vámonos ya. Entonces, teníamos que regresar para predicar acá, para el culto. Y sí, yo veo que Dios nos ayudó en eso. Tuvimos un precioso testimonio allá en San José de Gracia. La familia de la hermana Araceli nos estaban esperando con mucha solicitud, con mucho gusto. La mamá de la hermana Araceli, quien con lágrimas nos recibía, estaba muy feliz. Yo no me había enterado, después que nosotros fuimos a compartirle, sufrió infartos cerebrales y embolias y iba a quedar, supuestamente el diagnóstico iba a quedar paralítica, pero volvió a caminar, volvió a hablar, volvió a moverse, está lúcida, nos recuerda lo que le predicamos y también solamente le falta fuerza en un brazo. Pero solo por ese brazo la hermana se sentía muy triste porque sentía que ya no era la misma. Entonces nosotros podíamos compartir con ella y con todos los que estaban allí. Y compartía, sí, claro, el Evangelio, pero también compartía acerca de los que les quiero compartir esta mañana. Vamos a ver en Isaías capítulo 26. Como les decía, nos han dado una muy cálida bienvenida allá en San José. Con gran solicitud pedían también el poder venir cada cierto tiempo y que no los dejáramos de compartir la palabra. Me sorprendía bastante ver la forma en la que nos recibían. Para ellos realmente una gran hambre del Evangelio. Y invitaron a algunas personas, a algunos familiares. Algunos otros querían llegar, no pudieron por diferentes motivos. Algunos por enfermedad tuvieron que ir de emergencia al médico, este tipo de cosas. Pero finalmente los que llegaron escucharon muy bien. Mientras escuchaba una de las personas invitadas, una familiar, ella muy ferviente de su fe, de su creencia, bueno, supuestamente. Pero cuando escuchó el Evangelio, ella dijo, entonces, ¿ya estamos salvados? Y luego dijo, pero yo soy pecadora. Luego cuando compartía cómo Jesucristo borró nuestros pecados, entonces ella decía, ay, entonces ya estoy salvada, eso yo no lo sabía. Ay, se me fue un peso de encima, decía, me quitaron, ya no,
Ya me quitaron el miedo a la condenación. Y con este testimonio ella se iba, no solamente ella, todos los que escuchaban se sentían muy agradecidos y felices por el Evangelio. Entonces, como les digo, fue un momento muy, muy hermoso. Nos dimos cuenta que no hay mayor consuelo, mayor poder y mayor argumento contra la amargura y contra el miedo que el Evangelio. Entonces vamos a ver Isaías capítulo 26, verso 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Hasta ahí. Muy bien. Lo que me encontré, y creo que es algo que a nosotros también nos sucede mucho, ¿por qué razón esta persona a quien le compartimos decía ser pecadora? Pues cómo no. Ella al verse a sí misma, al ver sus errores, no podía parar de creer y de sentirse como una pecadora. Ella misma, mientras platicábamos y nos compartía sobre su vida, nos contaba sus faltas, sus fallas que ha cometido. Entonces, cuando ella entendió que Jesucristo nos había salvado, pero este argumento le impedía creer en su corazón. Ella al principio abrió los ojos, dijo, entonces ya Jesucristo ya nos ha salvado, ya estamos salvados. Luego, inmediatamente sus ojos se apagaron. Ay, pero yo soy pecadora. Esta conciencia nos acusa y nos hace mirar a nuestra situación y mirar a nosotros mismos para que no podamos confiar en Dios. Nosotros en nuestra vida tenemos dos vistas. La vista de la fe, esa vista de la fe depende del oír, ¿no? Para que tú puedas mirar con la fe tienes que aprender a mirar con el oído, pero con el oído de fe. Y la otra vista, la vista natural. La vista que nos hace depender de lo que miramos en nosotros mismos, de lo que miramos en las circunstancias, en las situaciones. Esta lucha está entre las dos, porque las dos vistas se oponen entre sí. No pueden coincidir, no pueden concordar. Entonces en la Biblia aparece esta palabra tan hermosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿qué? En ti persevera. ¿Qué sería que nuestro pensamiento persevere en el Señor? ¿Cómo ven? Tenerlo presente es muy importante, así es, la fe, pero ¿cómo? ¿Cómo aplico esto? Descansando en Él. Pero ¿cómo se logra esto? En la Biblia nos enseña, así es. La Biblia nos enseña un concepto muy interesante. Dice, oír con fe. ¿Sí han visto? Miren, Gálatas capítulo 3, vamos a ver. Gálatas capítulo 3. En Gálatas, el capítulo 3. Miren cómo dice. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por el oír con fe, ¿no? Pero lo contrapone con otro concepto. ¿Cuál es el otro concepto? Ok.
la carne? Fíjense bien. Comienza hablando de dos conceptos. Las obras de la ley y el ¿qué? Y el oír con fe. Y luego con respecto al versículo anterior, al que está haciendo la referencia, se refiere al oír con fe, ¿no es así? Entonces, el empezar por el Espíritu se conecta o se enlaza con el oír con fe, lo relaciona con el oír con fe. Y en cambio dice, vais a acabar por la carne, ¿con qué lo conecta del versículo anterior? Que quieren ahora, ya habían comenzado por el oír con fe, recibiendo el Espíritu, pero ahora quieren por el hacer las obras de la ley, a eso lo hace igual a la carne. ¿No es así? Entonces nosotros tenemos un concepto muy erróneo de la carne, que la carne es hacer cosas malas, que la carne es tener tentaciones pecaminosas, que la carne es tener concupiscencias, pero la Biblia nos dice no, las tentaciones pecaminosas, las concupiscencias, la inmoralidad de la carne no son más que un fruto, una manifestación de la persona que anda en la carne, pero realmente la carne ¿a qué se refiere? La carne se refiere a depender de mí mismo. ¿No es así? Si la persona hace cosas espirituales, si la persona hace cosas carnales, pero finalmente si depende de ella misma, de sus propias obras, de su propio esfuerzo, está en la carne. No depende tanto que si hace bien o hace mal, sino si hago yo. Eso es la carne. El punto no es hacer bien o mal. El punto es que yo no lo haga, que lo haga ¿quién? Entonces contrapone el concepto del yo hago contra el de oigo con fe. ¿Por qué oír con fe es mejor? Porque cuando oímos con fe estamos recibiendo la noticia de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ve, de lo que Dios dice, de lo que Dios ha terminado. ¿No es así? Un día Dios llamó a Abraham. Y la Biblia dice que Dios cuando llamó a Abraham, en realidad Sara era estéril. Abraham ya tenía 70 años. Y Dios los llamó y le dijo, vente a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Así le dijo. Y Abraham salió, dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham mientras iba caminando se encontró muchas veces con una circunstancia, que no podía tener hijo con Sara su mujer. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Y entonces en su corazón comenzó a tener dudas, ¿no es así? Y comenzó a decir, ay, pero ¿quién me heredará? ¿Quién nacerá de mí? El único que está en mi casa es un damaseno llamado Eliezer. O sea, un esclavo, ¿no? Muy cercano, pero al final no era su descendiente. Y entonces le reclamaba a Dios, ¿y dónde está eso que tú me has dicho? ¿Dónde estaba eso que Dios le había dicho? Pero no estaba hecho. Estaba hecho, ¿no? Desde donde Dios ve desde la eternidad. ¿No es así? En el lugar en donde todas las cosas están hechas. Entonces Dios no le está preguntando a Abraham si quiere. Dios no le está preguntando a Abraham si está de acuerdo. Dios no le está preguntando a Abraham ni está mirando a ver si Abraham lo logra o no lo logra. En realidad Dios ya lo vio suceder. Dios ya lo hizo. ¿Me explicó? Entonces ustedes piensen un poco. Abraham cuando se veía a sí mismo, ¿qué veía? Un hombre anciano, mi esposa estéril. Señor, ¿estás seguro? Y se veía a sí mismo, pero escuchaba otra palabra. Tú eres el padre de muchedumbre de gentes. Eres el patriarca de la fe, ¿no? Tú tendrás como la arena innumerable que está a la orilla del mar y también como las estrellas del cielo descendencia en multitud. Y él decía, el Señor, no sé en qué mundo vive el Señor, pero en este no. Y entonces el Señor le decía, porque él iba a ser, que por medio de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, un día Sara, su esposa, le dijo a Abraham,
¿sabes qué? Ya nos estamos haciendo viejos. Y Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese famoso versículo, ¿no? Que está en la... que está en la primera de doña Josefinita 3:18, ¿no? Y le dijo, ahí está mi sierva Agar, ten un hijo con ella y ese será nuestro descendiente. Y entonces la Biblia dice muy claro sobre este hijo, que Abraham lo tuvo según la carne, que no fue la voluntad de Dios, que no fue la guía del Señor, sino que fue el esfuerzo de Abraham. Cuando nosotros miramos toda clase de males que suceden en nuestra vida y toda clase de regazones que nosotros hacemos, la corrupción, el pecado, todo proviene de querer sostener y de querer agarrar con mi propia fuerza. Todo proviene de creer que yo puedo. Porque cuando yo estoy bien entendido de que no está en mi mano, sino que yo dependo de Dios y está en la voluntad de Dios y en la gracia de Dios, sé confiar en Él. No uso los métodos humanos para alcanzar, para lograr, para retener. ¿Me explico? No hay manera de que la persona que confía en Dios use el pecado, pues no lo necesita, pues tiene a Dios. Pero ¿quién finalmente se inclina hacia el pecar? Pues la persona que en su corazón está lleno del yo lo hago, yo puedo. Entonces, al principio, en lo que puede, empieza a llenarse de orgullo, de jactancia. Pero cuando comienza a descubrir que en la vida realmente nada está en nuestras manos, comienza a hacer todo lo posible por controlar las cosas. Porque las cosas salgan a su manera. Porque las cosas se logren, se puedan, pero ya que no confía en Dios sino en Él mismo, tiene que usar su mano. Pero cuando su mano no alcanza, comienza a corromperse. Entonces, si mi esposa no me llena, tendría que buscar algo que me llene, dice. Y ya que no confía en Dios, sino en sus propios caminos, ¿qué dice? Otra, ¿no? No me llena una, a la vez la amo, pero no la quiero perder. ¿Qué hago? No quiero destruir a mi familia. Entonces, a escondidas, buscar la manera de llenar a su corazón. La mujer igual. Ay, ¿qué hago? Amo a mi familia, pero no quiero perder mi familia. ¿Pero qué hago? Porque siento este hueco en el corazón. Pensé que mis hijos, pensé que mi esposo, pensé que yo iba a poder llenar mi vida, pero algo me falta. Ay, creo que necesito una aventura, ¿no? Como la novela turca. Y empieza a llenarse la cabeza de la idea de que estas cosas le van a llenar la vida, el corazón. Y nadie tiene por qué enterarse, ¿no? Y pues bueno, ya pues, ¿no? Una cana al aire, dice. Y siempre, ¿no? Como en las películas, en las novelas, todo lo que promete es como en las películas, que todo sale muy bien, muy feliz, muy divertido. La realidad nunca es así. Nunca como en los comerciales de cerveza, que alguien agarra, la destapa y de repente se encuentra en una fiesta en la playa con un montón de mujeres pasándola súper chévere. Eso no es verdad. Es una mentira. Algunos hermanos tienen mala costumbre estar acordándose en las andadas en las que andaba. Y de algunos con orgullo dicen, no hombre, yo me iba a Acapulco y regresaba el mismo día. Váyase a predicar y regrese el mismo día mejor. No, cuando yo hacía esto, yo tenía una a la izquierda, otra a la derecha. No, yo soy Juan, no, yo ahora ya creo en el Señor. Pero tú me hubieras conocido, yo fui de lo peor, pero con jactancia. No en realidad con arrepentimiento. Tenía un recuerdo falso, no te dice la verdad, cómo terminaba vomitado, orinado, hecho del baño, cómo perdió a su familia, cómo lo tenían que recoger, cómo terminó T por 8, cómo lo perdió todo, cómo hizo sufrir a tanta gente, cómo sufrió su corazón por tanto vacío que tenía. Eso no te cuenta, se le olvida, porque el Señor ya que ha restaurado su vida y ha consolado y dado esperanza y felicidad a su corazón, se le olvida aquel sentimiento de asco de sí mismo en el que vivía. ¿Me explico? Es una mentira lo que te enseñan las televisiones, lo que te enseña la publicidad, lo que el mundo te cuenta. No, hombre, está genial. No es cierto. Es una esclavitud, es una atadura, es un sufrimiento. El rey Salomón dijo que nunca se abstuvo de nada, sino que todo cuanto le vino a la mano y al corazón hizo. ¿Cuál es su testimonio? El hombre que era más sabio entre todos los seres humanos,
que tanta sabiduría corrompió su corazón, ¿no? Que tanta gloria que tuvo en su reinado, la plata eran como piedras y el oro era moneda corriente. Que la gloria de Salomón impresionaba a los reyes de otros pueblos y que él escribió en Eclesiastés que de nada se abstuvo, que todo cuanto estuvo en su mano hizo. El hombre que tuvo 1000 mujeres, ¿qué es lo que termina escribiendo? Vanidad de vanidades, aflicción de espíritu. ¿A dónde lo llevó todo eso? A la aflicción de espíritu. Él dijo al final, termina el libro de Eclesiastés después de todo ese viaje que se avienta diciendo, el final, ¿cómo dice? El fin del discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso oído? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Él comprendió que andaba buscando en la calle de la amargura. Él comprendió que delante de él estaba Jehová para llenar su vida, para hacer las cosas que él nunca lograría. Yo he entendido, no en todo momento yo me siento bien, pero lo peor que yo podría hacer es buscar en mi propio camino algo que pueda llenar a mi alma, a mi corazón. Entendí que cuando mi esposa no llena mi alma, que cuando mis hijos no llenan mi alma, que cuando los bienes no llenan mi alma, que cuando en la situación encuentro algo que lastima mi alma, yo no puedo hacer algo para solucionarlo si no tengo a Dios. ¿A quién tengo en los cielos, Jehová? Si no, ¿a quién? Sino a ti. Entonces, el gran pecado no es en sí los pecados que cometemos. ¿Por qué terminamos en esos caminos? Pues por nosotros querer agarrar, sostener, hacer, por confiar en algo que nosotros podemos hacer. Porque una persona roba, ¿qué dice la Biblia? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nos da la clave para no caer en el pecado de la codicia, del robo, ¿sí o no? De la avaricia. Dice, confía en el que te dijo, yo no te dejaré, ni te desampararé, ¿no? Yo soy tu ayudador. Ay, Señor, por ahora solamente es cuestión de esperar en ti, de ver tú qué has preparado para mi vida, por dónde me guías, porque yo me desespero. Conocí a un hermano en Álamo. Este hermano tenía negocios, pero junto tenía un vecino que era su competencia y que lo aborrecía. Como si fuera su propósito en la vida, trataba de hacerle la vida de cuadritos al negocio del hermano. Y entonces cuando el hermano quería adquirir un nuevo local, aquel vecino lo adquiría primero. Y cuando el hermano quería hacer algo, quería idear algo, se enteraba y lo hacía primero. Y le ganaba. Y luego había un local que él quería comprar, pero no lo podía comprar porque cuando se enteró el vecino dice que apartó el local, pero no lo podía terminar de pagar, porque lo hizo a lo loco solo por impedirle el paso al hermano. Y entonces el hermano me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? Ahora él está ofreciendo tanto, pero no lo termina de pagar. El dueño me dice, espérame, si me paga se lo tengo que dar a él, pero no le paga. Y yo le estoy diciendo, le doy tanto. Le dije, espere, hermano. Jehová siempre ayuda a sus hijos. No sea avaricioso. No quiera tomar atajos ni maneras humanas. Dios está con usted. Por la desesperación no caiga en una locura. Esa es la diferencia de los hijos de Dios. Porque al no necesitar meter su mano ni desesperarse, pueden pensar fríamente, pueden pensar con calma. Las decisiones tomadas a prisa no traen bendición. Entonces yo le dije, tranquilo, ore a Dios, deje ese asunto en la mano de Dios y espere en Él. Lo que Dios le permita avance y lo que Dios no le permite no avance. Por favor. ¿Y cómo sé lo que Dios me permite y no? Bueno, consúlteme y lea su Biblia. Vamos a ver. Con el tiempo, sí, claro. Aquel vecino solito tomó decisión tras decisión tras decisión que por la desesperación lo fracasaron. Y entonces, ¿qué pasó? Que el negocio, el local de aquel vecino terminaron siendo del hermano. Y también aquel lugar que se estaban peleando resultó ser que no era buena oportunidad porque no tenía los papeles y en realidad no era fraude, pero al final terminaron peleando ese lugar. Y si el hermano lo hubiera adquirido, nunca lo hubiera podido aprovechar. Pero el local de aquel vecino, ¿cómo podríamos decir? Rencilloso, terminó siendo del hermano.
Yo le dije, hermano, así es. Porque los que confían en Jehová pueden guardar la calma y la esperanza. Entonces Dios les da lucidez y la misma calma les permite tomar decisiones agudas, no a lo loco. Hace poco vinieron a ofrecernos pintura. Y entonces vinieron en una camioneta y con unas pinturas que decían, no, es pintura Caster, decían. Y yo, a ver, le dije, me tocó la puerta del evangelista. Un señor aquí afuera tiene unas cubetas de pintura Caster que dice que están en una obra. Pero es que el evangelista, como me dijo, de la obra que está aquí al lado, junto al negocio tal, de ahí vinieron. Entonces yo dije, bueno, vinieron de una obra, puede ser que sí les haya quedado pintura y finalmente los trabajadores quieren sacar un poco pues para la propina, ¿no? Para el taco. Que si le damos 500 pesos por cubeta nos las dan. Que la sacó del tambo y la sirvieron en las cubetas. Yo le dije, a ver, déjame ver. Le dije, ¿ya la viste? Vela, tiene que estar espesa, tiene que cubrir. Dice, no, sí, me cubrió la banqueta y cubre excelente. Y está como crema, pastor. A ver, bajé yo. Abrió la cubeta y sacó con su dedo de la cubeta y me dio a oler. Entonces, hay marcas que tienen un olor. Dije, sí, esta huele a pintura de marca. Y entonces la puso sobre la banqueta y cubría muy bonito, hasta brillaba y se hizo hule luego en mi dedo, porque también le metí el dedo y dije, wow, qué pintura tan buena. Se las dejo aquí, denme. Y yo dije, a ver, espérate. Y ya entonces me metí con el evangelista y de repente vi que llegaron atrás de nosotros y se metieron. De entrada me molesté, porque sin preguntar ya se metieron con las cubetas aquí en la iglesia. Y dije, bueno, tranquilo, ¿no? Nada más quieren nos hicieron el favor de meter las cubetas. Número 1, no tienen nada por qué meterse, ¿no? Es raro. Tú no te metes hasta la cocina en un lugar donde todavía no te han invitado a pasar. Supuestamente con el pretexto de ayudarnos a cargar las cubetas, trajeron 3 cubetas aquí y dijeron, solo tenemos 4, pero tenían un montón. Luego las que me trajeron no eran la misma que me enseñaron. Me dijeron, te traigo las de lata porque están selladas herméticamente, para que te dure más. Y yo, no, déjame las de plástico. Y de repente me dice, es que ya se fue. Y yo, pues no, que estás aquí a un lado en un negocio. No, es que se fue a comprar unas cosas para el trabajo. Y nos abrió las latas, nos enseñó, igual de la misma lata sacó, olí, era la misma pintura, la misma calidad. Y yo dije, bueno, pues sí. Entonces le dije al evangelista, a ver, ve a sacar del cajero un poco y luego lo recuperamos con un poco de apoyo de los hermanos. Y entonces mientras se fue, de repente Dios me iluminó. No. Esto está muy raro. Entonces ese momento que nos tomamos para ir por el dinero fue crucial. En lo que se fue, de repente bajó la evangelista Claudia. Le dije, a ver, ayúdame. Abramos las latas, tenemos que revolver la pintura. Y cuando abrimos las cubetas, la revolvimos. Y al revolverla, pues se sentía bien. Pero cuando yo metí el dedo, se sentía muy espesa. Pero cuando yo metí el dedo ya la pintura revuelta y la parte de hasta abajo del palito con el que revolvimos y olí, ya no era el mismo olor. Eso ya olía a cal. Y entonces yo dije, aquí hay gato encerrado. Entonces le dije, esto ya no huele igual. De repente, como desesperado, entró el señor, ¿qué? Ya. Y cuando me vio que estaba sacando el palo de la otra cubeta que estábamos revisando, quitó el palo, muy nervioso, dijo, no, ¿para qué la revisan así? Así, metió su mano, ¿no? Hasta adentro y dijo, mira, siéntela. Y ya cuando empecé a verlo medio raro, que no me dejaba a mí tocar la pintura, él la tocaba, me la enseñaba, él me la ponía. Entonces ya lo vi muy extraño y cerraba la cubeta otra vez. Entonces yo dije, no, ya. Y empezó a decir, no, pero si no quieren, no, tampoco es a la fuerza, ¿no? Ya lo vi con miedo. Y enseguida salió el evangelista Jonathan. Oiga, la primera que me puso se me pegó, pero esta última que me puso se me desbarató como polvo. No, pues si no quieren, no. Agarró sus cubetitas y se fue. Era pura mentira. Pasó el culto de damas. Y después de que habrían pasado unas que 2 horas. 2 horas, el evangelista fue a checar una pared donde había embarrado con su dedo. Así le hizo con la mano y se desvaneció, era puro polvo. Y entonces yo dije, el Señor siempre nos enseña en su palabra, es una regla. Tomar las decisiones con calma, nunca a la prisa. Cuando es a la prisa,
Satanás te quiere engañar. Es la forma que siempre ocupan los engañadores, que no te darte tiempo de pensar, no darte tiempo de meditar. Entonces el desesperado, ¿por qué las personas terminan cometiendo error tras error tras error en su vida? Y su vida es un ¿cómo podríamos decir? Un continuo y sin término de regada tras regada. La clásica mujer que dice, ¿por qué todos los hombres son iguales? ¿No? Primero la Biblia dice que todos los hombres son iguales. Ella insiste en creer que hay uno bueno. Ese es gran problema. Por eso no confía en Jehová, sino en el que se ve guapo, en el que habla bonito. ¿No ven que siempre un hombre cuando quiere conquistar nunca va a mostrar su maldad? Siempre va a mostrar su falsa bondad. Entonces es un engaño. Todo es un engaño para tratar. En realidad todo es un timo, ¿no? El noviazgo es un timo. ¿Qué haces en el noviazgo? Conquistar, ¿con qué? Con tus mejores armas, con tus mejores cartas, pero las peores no las muestras. Y cuando salen las peores, ahí entonces es realmente aquella persona. Entonces, siempre Satanás nos quiere engañar diciéndonos, no, este es el buen camino. Una vez una hermana me contaba su vida, muy triste, pero el común denominador, cada vez que quería arreglar una regada que había cometido, la siguiente decisión que tomaba para arreglar esa regada, la regaba más. Y luego para arreglar eso que había cometido, o volvía a tomar otra decisión, otro camino que la hundía más. Y luego para corregir eso que había pasado, entonces queriendo escapar de esa situación, se iba por otro camino, más la hundía. Y así iba eligiendo siempre los peores caminos. Es como el que maneja y le atina siempre a los hoyos. Oye, mano, parece que a propósito caes en los hoyos. ¿Por qué cae en los hoyos? ¿Sí saben? No solo porque va distraído. Porque va más rápido de lo que puede ver. ¿Sí o no? No da tiempo de ver. Entonces él cree que maneja muy bien. Ese es el gran problema. Ese siempre cae en todos los hoyos, en todos los baches, en todos los topes. Oye, mano, ¿qué pasa? No, es que son muchos hoyos. Sí, originalmente no debería de haber hoyos en la calle, pero los hay, ¿no? Y en la vida originalmente no debería de haber hoyos, pero los hay. Bueno, hay quien le atina a todos los hoyos. ¿Por qué? Muy autoconfiado, ¿no? La Biblia dice que el justo es librado de las aflicciones, pero el que dice, el impío cae en todas las aflicciones. Entonces podemos ver la vida del que se cree, la vida del que cree en su propio camino, cómo termina. Pero el que espera en Jehová, que es muy diferente. Y ya me imagino hubiéramos pintado aquí. Hermanos, gastamos tanto en pintura muy buena. Ay, sí, nos cooperamos todos. Luego polvo que se cae aquí. Esos son nuestros caminos. Polvo que se cae. Y vamos en un continuo de decisión tras decisión que nos hunde porque no paramos a preguntarle, Señor, ¿tú qué preparaste para mí? ¿Tú no tendrás y no sabrás mucho mejor que yo lo que a mí me hará feliz? ¿No preparaste para mí? Hija mía, le dice Noemí a Ruth, hija mía, ¿no he de preparar para ti, para que te vaya bien, para que sean felices? Y Ruth, siguiendo la voz de Noemí, Dios no preparó hermosamente para Ruth una moabita que además era viuda. Y como caminó cerca de Noemí, como vino a refugiarse debajo, ¿no?, de Israel, debajo del Dios de Israel. Entonces la respuesta de Dios a ella, te refugiaste debajo del Dios de Israel, le compensó, ¿no es así? Se convirtió en parte del linaje del Señor Jesucristo y fue redimida por vos, nada más y nada menos que familia de David, familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se convirtió en una de las pocas mujeres nombradas en la genealogía de Jesús y era moabita. Porque donde quiera que una persona se rinda de su propio camino y confíe en Dios, Dios lo levantará. Así sea de Moab, así sea de cualquier origen maldito, Dios lo bendice, lo levanta. ¿No es así? Es una esperanza preciosa. Tal vez tu comienzo haya sido malo. Tal vez el origen no tienes en ti
ni la estirpe, ni la raza, ni la clase, ni la formación, ni tampoco la situación que te pueda catapultar. Todo lo contrario. Naciste en medio de una situación, de una raza, de una familia, en un lugar en donde no hay nada de oportunidad, sino solamente para ser un gusano. Pero si entendiendo de que por nosotros mismos siempre seremos gusanos, nos volcamos hacia el Señor, ponemos nuestra esperanza en Él, Él no tiene reparo. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? No importa. Él nos hace renacidos por la simiente incorruptible y prepara para nosotros un camino para que nos vaya bien, a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Amén. Entonces el destino se cambia, la cadena se rompe y finalmente con una nueva vida, un nuevo destino glorioso, el Señor toma nuestras vidas. Puede ser que hasta ahora hemos vivido viendo demasiado nuestro origen, demasiado nuestra situación, nuestra circunstancia. Y por nosotros mismos estamos tratando de salir de aquel ahogo, lo único que vamos a lograr es ahogarnos más. Pero el Señor nos está diciendo, mira hacia mí, que tu pensamiento persevere en mí. Les decía, entonces el que espera en Jehová difícilmente puede caer en el engaño del pecado y difícilmente puede ser burlado, porque Él sabe en mi mano qué está. Yo les estaba hablando del concepto del oír con fe. ¿Qué es el concepto de oír con fe? ¿Estamos en Gálatas todavía? Gálatas capítulo 3, el versículo 5. Miren, desde el 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Entonces habla de un padecimiento, ¿ya vieron? Un padecer. Entonces, ¿qué pasa? La persona, su padecer en la vida tenía que haberle enseñado algo. ¿Qué? Tenía que haberle enseñado, ¿no? No debo creer en mi propio camino. No debo creer en mí mismo. Debo confiar en Dios. Eso le tenía que haber enseñado. Ya de antemano, ya tanto padecimiento fue en vano. Fíjense lo que el apóstol Pablo quiere en los Gálatas. No es que los Gálatas quieren ir a adulterar, ¿o sí? No es que los Gálatas quieren ir a pecar, ¿no es así? No es que los Gálatas quieren ir a hacer su vida mal, ¿no? El problema es que los Gálatas quieren hacer bien, quieren cumplir, quieren guardar, quieren hacer, quieren las obras de la ley. Pero les dice, yo ya les presenté a Jesucristo entre vosotros claramente como crucificado. ¿Qué les está diciendo? Les presenté entre vosotros que la carne nada puede hacer, que está crucificada, que no confíen en ustedes. Pero de repente me encuentro en ustedes, quieren por las obras de la ley. ¿Qué significa? ¿Qué quieren ellos levantar? Mi obra, mi hacer. De esto no han padecido lo suficiente. En tantos años, todo lo que han padecido producto de nuestra obra, no nos ha enseñado a ya no creer en nosotros, a rendirse y a decir, está bien, yo no entiendo, yo con estos ojos veo diferente, pero voy a oír con fe. Y entonces les dice el versículo 5, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo hace? Por el oír con fe. Así es. Entonces, todo lo que a nuestra vida viene por este concepto llamado oír con fe. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no es así? Dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no se ve, pero hizo todo lo que se ve. Es decir, es más verdadero lo que Dios dice que lo que yo veo. Y aunque ahora lo que Dios dice no lo veo, pero ¿qué pasará? La misma palabra que hizo todo el universo y de ella proviene todo lo que se ve, también hará que si esa palabra yo la recibo en el corazón, también ¿qué? Se ve. ¿No es así? También se verá. El que hizo el universo y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces nos envía su palabra.
Esto es muy interesante y muy hermoso a nuestras vidas. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, no lo hace porque ustedes traten de lograrlo. ¿Lo hace por el qué? Muy bien. ¿Qué es oír con fe? La Biblia nos enseña que Dios dijo, sea la luz. Pero la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces, la luz, ¿de dónde provino? ¿De la tierra? De la palabra, ¿no es así? Y entonces la Biblia dice que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, pero Dios comenzó a hablar la palabra y comenzó a ordenar la tierra. La tierra, ¿por qué se ordenó y por qué dio origen a la vida? ¿Porque cumplía las condiciones adecuadas para dar la vida? La Biblia dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces la Biblia nos está hablando. La vida no reunía las condiciones la tierra. El universo no reunió las condiciones para la vida. El universo era un caos, en vacío y en tinieblas. Pero fue la palabra de Dios la que reunió las condiciones. Y fue la palabra de Dios que dijo, sea la luz de donde estaba la luz. Por eso dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todo lo que Dios hizo en el universo, lo hizo por su palabra. No porque el universo tuviera que lograr hacer. Para que aquel paralítico pudiera experimentar aquella obra, ¿qué tenía que hacer? Creer que, fíjense, él está creyendo en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchos, perdón, ese es Abraham, ¿no? ¿Qué es la contraesperanza que hay en el paralítico de 38 años? Él ve, yo soy un paralítico de 38 años. Si él hubiera escuchado, no solamente se trata de creer, sino se trata de creer que el que me lo dice, que la palabra que estoy escuchando en ella, por cuenta de ella, corre aquella obra. ¿Me explico? La vida estaba, en él estaba la vida era la luz de los hombres. La Biblia nos enseña muy claramente, no es que la tierra se esforzó a reunir condiciones para cumplir lo que Dios le estaba ordenando. Es que la tierra no tenía esas condiciones se las dio la palabra. Oír con fe no es solamente oír creyendo. Muchas personas oyen creyendo, pero no oyen creyendo que es en la palabra en donde está hecho aquello que la palabra me dice. No es en mí. Abraham creyó, pero en una parte de su corazón guardó una idea. Claro, yo ahorita embarazo a Sara, ¿no? Yo ahorita cumplo la palabra que Dios me dio. ¿Podía? E intentó cumplirla, y como no pudo cumplirla, ¿qué hizo? Bueno, pues si con Sara no se puede, entonces con Agar, porque Dios está esperando de que yo haga. Y con Agar quiso tener un hijo, ¿no es así? ¿Y ese fue la bendición de Dios? ¿Por qué somos tan desesperados? Porque creemos que se nos va el tren, ¿no es así? Es que si no aprovecho ahorita, si no lo agarro ahorita, si no la agarro ahorita, si no hago yo, se me va el tren. ¿Y qué pasa? Que todo lo que agarramos, ay Dios mío, ¿cómo nos sale de verdad? Terminamos perdiendo más tiempo que el que ganamos. ¿No es así? Algunos desesperados, es que se me va el tiempo, y se te va a ir más por desesperado, por desconfiado de Dios. Hasta que confíes y te calmes. Entonces, me gusta mucho ver al Señor Jesucristo cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. El levantar al paralítico, tomar su lecho y andar, no se encontraba en el paralítico, sino en la palabra. Y si el paralítico hubiera creído que él tiene que hacerlo, no lo hubiera hecho. Porque es evidente que no puedo. A ver, vayan y díganle a un paralítico, levántate, juega fútbol y toma tu pelota. Y le va a agarrar la pelota y se las va a aventar en la cara. Deja de burlarte de mí, ¿sí o no? ¿No estás viendo cómo estoy? Y pueden creer mucho en mi palabra,
Y pueden decir, ay, el pastor me dio la palabra que me levante y que yo tome mi pelota y juegue fútbol. Y él está intentando de hacerlo, nunca lo va a lograr. Porque no es solamente creer y ya, sino oír con fe es oír creyendo que esa facultad, que ese poder, que esa obra no se encuentran en mí que lo tengo que hacer, sino en la misma palabra que lo hace. ¿No es así? Entonces, cuando el paralítico recibe la palabra en su corazón, no como algo que él tiene que hacer, porque si él lo ha recibido como algo que tiene que hacer, nunca se levanta. Lo recibe como algo que en la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que es capaz de hacerlo. Entonces se levanta porque no se está mirando a sí mismo, no está dependiendo de sí mismo, sino está esperando en aquella palabra que lo hace. Fue la palabra de Dios la que lo levantó, ¿no es así? Imagínense a Lázaro, de 4 días muerto, que ya día. Y cuando el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro contestarle, no puedo porque estoy muerto, ¿no? Ya me eché a perder, Señor. Le estás hablando a un muerto. Le estás hablando a un apestoso echado a perder. Ay, hermanos, cuán hermoso. Me gusta recordar mi vida. Me gusta recordar mi origen. Porque me hace sentir muy agradecido con hoy que Dios me tenga sirviendo al Evangelio, que Dios me tenga caminando, tomando mi lecho y andando, me es para mí una maravilla. Muchas veces Satanás viene y me amenaza, tú no vas a poder. Tú no vas a poder compartir, tú no vas a poder predicar, tú no vas a poder ayudar, tú no vas a poder servir, tú no vas a poder seguir en este camino. Porque mírate, tienes este corazón, tienes estos pensamientos, tienes estas debilidades, tú no puedes, no te aprendes bien la Biblia, eres alguien así y así. Y todo el tiempo Satanás me está diciendo estas cosas. Además, acuérdate de dónde vienes tú. Y es cuando yo me acuerdo, es verdad, ¿de dónde vengo? Ay, si te contara de dónde vengo, ¿no? Todas las cosas que me pasaron. Yo escucho mucho de algunos hermanos que padecieron dificultades, hasta incluso abusos, ¿no? Y creen que por esto están marcados para no poder llevar la vida de la fe. No, pastor, es que usted lo dice porque mire, usted está aquí en la iglesia en una situación tan bonita, pero usted no ha vivido lo que yo viví. Yo digo, cuando alguien habla así es muy soberbio, cree que es el único que sufre, cree que es el único que ha pasado por dificultades, cree que sus dificultades son peores que las de todos los demás, cree que su caso es más difícil para Dios que otros casos. Ese es el problema, su soberbia de corazón. Hasta para creerse malo se cree más malo que otros. ¿Sí o no? Más malo que la bondad de Dios soy yo, dice. Yo soy más difícil, pastor. Usted no entiende lo que pasa por mi mente, lo que pasa por mi corazón, lo traumado, lo enfermo, lo perverso que yo soy, lo desviado, lo descoyuntado, lo torcido que yo estoy. Y yo le digo, le entiendo perfectamente. Porque no es el único torcido, no es el único traumado, no es el único abusado, no es el único que ha pasado por dificultad, por una vida muy disfuncional, no es el único. No, pero es que esto que me pasó, ya yo no tengo oportunidad porque ahora tengo esta tendencia, ahora tengo este sesgo, ahora tengo esta cosa que me ha sucedido y le digo, lo entiendo. Yo lo entiendo muy bien, lo puedo entender. ¿Hasta cuándo va a idolatrar más su situación que la esperanza que Cristo le da? Yo también vengo de allí, una situación disfuncional, un continuo de situaciones horribles, que bien hubiera podido usar y escudarme en ellas diciendo, no, es que por todo lo que yo hice y todo lo que me pasó, conmigo ya no se puede. Y sí, conmigo ya no se podía. Pero dejé de mirarme a mí y comencé a mirar la obra de Jesús. Empecé a oír con fe. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo estoy podrido, pero si Lázaro gedía ya, ¿no? Y cuando Dios le dijo, ven fuera, pudo salir fuera. El que pudo resucitar a un muerto de 4 días puede resucitar un corazón podrido como el mío, ¿no es así? El que habla de nacer de nuevo no me puede dar una nueva oportunidad. Así es. Me pareció preciosa la esperanza en el Señor Jesucristo. Él es el que hace que de las tinieblas resplandezca ¿qué? La luz. Pues yo soy tinieblas. He aquí una tierra desordenada, vacía y en tinieblas, que nada puede hacer. Pero tu palabra,
tu palabra me puede alumbrar, tu palabra me puede ordenar, tu palabra puede producir los frutos, las plantas, los peces, las aves, la vida. ¿No es así? ¿Quién iba a decir que un día mi vida se iba a convertir en una tierra en donde mucha vida surge, en donde muchos frutos surgen, ¿no? Me siento muy conmovido cuando llego a lugares como ayer llegando a la casa, ¿no? Donde llegamos. Y la gente nos decía, muchas gracias. Ustedes son muy importantes. Y en mi corazón yo decía, si supiera. Soy una basurita como Forky, ¿no? El de Toy Story 4, que le pusieron ojitos y manitas. Pero en realidad, si me quitas esos ojitos y manitas, soy una basura, ¿no? Yo en realidad no sirvo para nada en sí. Pero en mí Dios puso su Espíritu Santo y puso el tesoro de su evangelio. Me puso manitas, ¿no? Me puso ojitos. Y de repente ya soy especial. No yo, sino el Señor en mí. Amén. Y de repente soy el objeto del amor de muchas personas que agradecen y que se sienten edificadas por mi vida. Y en mi corazón yo me pregunto, ¿quién soy? ¿Quiénes somos para que nos sienten a la mesa, nos den un queso tan delicioso, nos pongan unos frijolitos exquisitos, una salsita molcajeteada con la tortillita así de esa que está medio doradita pero medio aguadita, ¿no? Y hacerme un taquito de queso con frijolitos y salsa molcajeteada, darle la mordida y que me digan, ay, discúlpeme por darle algo tan sencillo. Y yo, no, esto es lo más delicioso que puede haber, ¿no? Me siento conmovido, porque yo sé que ese agradecimiento que tienen no es hacia mí, sino hacia la gracia del Señor, que porque puso su palabra en mi boca ellos tienen. Y se confunden un poco y piensan que soy yo. No soy yo, es el Señor. Amén. Y pienso, este ser de dónde proviene. Si yo me hubiera hundido creyendo solamente en lo que veía en mí, si me hubiera hundido creyendo que no hay esperanza para una situación como la mía, que no hay manera, buscaba por arriba, buscaba por abajo, a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante y no encontraba salida. Y sentía, si yo no veo la salida, no veo como por dónde Dios podría ayudar a algo como esto. Como por dónde Dios podría resolver algo como esto. No hay manera. Ni aunque caiga del cielo, ni aunque Dios abra ventanas en los cielos, sería esto posible. Así Satanás quiere hundirnos en nuestro ser, en nuestra situación y hacernos pensar de que lo que estás viviendo ahora es tu situación permanente. Por eso yo vi a aquella hermana, no podía mover su brazo izquierdo y ella decía, ya no soy la misma. Y yo le contesté, ¿y quién dice eso? Mire, no caminaba, pudo caminar. Le dieron 3 infartos, le dio un infarto cerebral y 3 embolias, ¿no? Dijeron. Y volvió a caminar, volvió a ver, volvió a hablar, volvió a recordar. Y solamente le falta mover el brazo izquierdo. Pero dice, con mucho dolor en su corazón, lloraba cuando lo decía. No sé por qué no puedo mover mi brazo, ya no soy la misma. Y yo le dije, no le crea nada a eso. No le crea a eso. Créale a Dios. Un poquito lo podía mover y yo dije, ahí está, ¿no? Entonces, solo ahora está así, pero esa no es su situación permanente. Usted aprenda a ver como Dios ve. Y como Dios la ve, esa es la verdad. Ahora ustedes, ¿cómo se encuentran, hermanos? ¿Cómo se encuentran sus hijos, su matrimonio? ¿Saben qué le decía el que hoy es esposo de mi mamá, el hermano Fernando? ¿Qué le decía a mi mamá? Nos veía a nosotros, sus hijos, y decía, tus hijos van a ser unos delincuentes, unos drogadictos. Unos ya lo éramos. Y mamá siempre le decía, ¡no! Y él se reía. Demasiado tarde para decir que no. Ella decía, Dios me los dio y Dios se va a encargar de sus vidas, porque ella no podía. Ella me reclamaba una vez diciéndome, hijo, toda la vida estuve peleando con ustedes. No, porque una vez Dios me hizo pedirle perdón a mi mamá. Todo el dolor que le causé. Tan necio, tan tonto, tan rebelde fui. Y le decía, mamá, perdóname de verdad. Ahora poco a poco voy entendiendo lo tonto, lo ingrato, ¿no? Lo malagradecido que he sido, lo soberbio, altanero. Y ella lloraba y me decía, hijo, toda la vida tengo queriéndoles enseñar, queriéndolos guiar, corregir.
Nunca he podido, siempre han entendido como si yo los quisiera limitar, como si yo los quisiera molestar. Y por más que hice para que ustedes cambiaran, nunca cambiaron, solo se enojaron conmigo. Y no sé qué te dieron en ese lugar, me dijo. No sé, yo no moví un solo dedo, solo de repente veniste muy diferente, muy cambiado. Pero mi mamá no fue para ella tan sorprendente porque siempre lo esperó en el corazón. Porque no tenía de otra. O tenía esperanza o tenía desesperanza. ¿Cómo nos veía su esposo? Tus hijos van a ser unos delincuentes, unos drogadictos. Yo lo escuché alguna vez. Y mamá diciéndole, no, mis hijos Dios me los dio y Dios se va a encargar de ellos, le decía a mi mamá. Aunque ni creía en Dios, pero bueno. Entonces, me siento muy agradecido con Dios. Sin importar el origen nuestro, el pasado nuestro, incluso en el futuro algunos errores que podamos cometer, algunas fallas que podamos tener. Es muy importante perseverar en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento en Cristo Jesús. No perseverar en lo que vemos aquí ahora. Yo le dije a la hermana, ahora no puede mover su brazo bien, pero mire, si usted continúa, entonces Dios le va a dar la movilidad de su brazo otra vez. ¿Por qué creen lo que ve ahora? Es solamente una circunstancia momentánea. Es polvo que se desvanece con un tallón del Señor. ¿Por qué se enfoca más en el polvito que en la pintura permanente, ¿no? Que en lo eterno. Muchos jóvenes muy desesperados. Ahora el mundo, las redes sociales ofrecen a los jóvenes un éxito rápido, además gigantesco. Es puro bluff, pura pantalla, pura mentira, pura fachada. Pero los jóvenes y los niños se frustran porque ven a Luisito Comunica cumpliendo sus sueños. Porque ven a estos personajes ahí así y unos cuerpazos y con dinero y andan allí presumiendo todo lo que hacen. Es mentira. Pero se nos deslumbran los ojos. Ay, mira ellos cómo están cumpliendo sus sueños, cómo tienen tan buena situación. No está saliendo que muchos de ellos terminan muertos, otros desaparecidos, otros suicidándose, otros deprimidos, otros se hartan, dejan las redes. ¿Por qué? Porque se hartan de la mentira. Es cansado estar viviendo demostrando algo que en realidad no tienen en su corazón, en su vida. Pero lo tienen que demostrar. Vivir de la aceptación de todo el mundo es muy, muy miserable. Es un limosnero en realidad. Y es falso. ¿Y qué pasa? Los jóvenes admiran a estos influencers. Y quieren ser como ellos, tener el éxito de ellos. Ahí salen muchos que ahora ya se les conoce como vendehumos, ¿no? Y tú ven a mis cursos y te voy a hacer millonario. Mira cómo yo estoy en Dubái, dicen, ¿no? Mira, así como yo, y te venden un montón de basuras que no sirven para nada. Y ahí están los jóvenes emprendedores queriendo ser como ellos, queriendo brincarse con atajos lo que cuesta diligencia, responsabilidad, trabajo, tiempo, ¿no? Y guía de otras personas. Lo que para alcanzarlo de la mejor manera no hay atajos. Y que si lo quieres alcanzar con atajos, entonces tienes que corromperte y tienes que venderte. ¿Qué pasa? Por no poder alcanzar ese nivel al que llaman éxito, que además solo es un éxito material, un éxito de las voces y de la vista a la vista de otros, que es mentiroso, se desesperan, se frustran y dicen, no he hecho nada con mi vida, no sé qué va a hacer conmigo, me siento tan fracasado, me siento tan, ay, no sé, siento que algo me falta. Y el problema es que en vez de buscar a Dios, en su propio camino lo quiere encontrar. ¿Qué termina haciendo? ¿En qué termina cayendo? ¿Cuántas cosas importantes termina vendiendo? ¿Me explico? Yo les veo y digo, y me desespero porque digo, ay, yo los veo tan bien. Están aprendiendo y también se están fracasando. Aprender a fracasarse también es parte de la vida, ¿no? Los fracasos dejan los tesoros más valiosos, importantes y preciosos que llenan nuestra vida, ¿no? Y también son lo que nos enseña a caminar en el futuro para no volver a caer en el hoyo. Pero hoy lo quieren evitar a toda costa. Solo quieren una vida así como se ve en internet, ¿no? Hacia arriba, directo y sin escalas al éxito. ¿Y qué es el concepto de éxito que ellos venden?
tener dinero, presumir en redes. ¿Y están seguros que eso hace feliz al alma? Ese es un gran, gran engaño. Y el problema es que los que no lo tienen, que dicen, ¿por qué tengo que vivir así? Yo quiero vivir como fulanita y menganito que aparecen en las películas, que pasan la tarjeta, que pasan y empiezan así. ¿Y qué pasa? Luego no saben qué hacer con toda la droga. Y están, ahora, ¿cómo pago todo esto? Porque se alucinó, se imaginó, yo soy Luisito Comunica, ¿no? Yo soy, no sé qué influencer esté de moda, yo me acuerdo de él, pero hay otros, ¿no? Yo soy Carlos Muñoz, dice, ¿no? Y cuando se da cuenta ya no sabe, que no tiene esa capacidad, no ha recorrido este camino necesario, no, ¿cómo podríamos decir? Cayó en el alucín. Luego cuando aterriza y se da cuenta, entonces se siente frustrado. No, soy un fracasado, no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido, no tengo lo que el mundo dice que debo de tener, no alcanzo ese nivel. ¡Ay! Hago lo que hago, pero no le atino, no me hago viral. Hermanos, no hay atajos. Lo que Dios te quiere dar, te lo va a dar, como a José. A José Dios no le cumplió, pero si José hubiera llegado a ser príncipe de Israel, así de la noche a la mañana, hubiera sido un tirano. Si David hubiera llegado a ser rey de Israel sin que Saúl lo persiguiera, ¿qué hubiera quién? Si aún así, ¿qué hizo? ¿No? Si aún que pasó por todo el forjar del Señor, se cayó en el grave pecado con Betsabé y hasta mató y maltrató a sus hombres. ¿Quién hubiera sido David si el Señor no lo forma, no lo pasa por el crisol? ¿No? Si desesperados queremos tomar y agarrar, nos convertimos como Saúl, que como desesperado persiguió a David y quiso tomar el reino en sus fuerzas, y eso fue lo que lo terminó volviendo loco y destruyendo. Hermanos, suelten a la mano de Dios. Y aunque el rey David fue ungido como rey, ¿era rey? El profeta vino de parte de Dios y lo ungió como rey, el rey de Israel, el rey que Dios quiere, y ya reinaba. Me ungió el Señor, ¿sí o no? ¿Así? Yo soy el nuevo rey, quítate, Saúl, ¿así? No, pero era el rey, ¿o no? Era el verdadero rey. Y como el rey David está seguro en su corazón de quién es él y de lo que Dios le ha llamado, no teme nada la persecución de Saúl. No pasa nada si espera un poco a la obra de Dios. Nunca levantó su mano contra Saúl, queriendo él tomar el reino, harto de que Saúl lo persiguiera. ¿Me explico? Tampoco quiso huir de su situación, diciendo, no, Dios me prometió, pero no cumple, y todo lo contrario, hasta me corrieron del reino, ahora me tengo que hacer el loco acá entre los gabaonitas, ¿no? Todo esto pasó, pero no había problema en el corazón de David, porque sabía quién le había prometido, quién lo había ungido, quién lo había llamado. Y sabes, cuando tú no estás seguro de quién eres por Cristo Jesús, por eso te vendes fácil a las situaciones. Pero cuando alguien está bien seguro, Dios que le ha llamado, Dios que le ha dado, Dios qué cosas ha puesto en su vida y cuáles son las promesas de Dios, sabe pasar por las dificultades entendiendo de que sin importar lo que se vea, Dios cumplirá, Dios hará. ¿Ustedes creen que yo no sé? ¿No? ¿No he pasado por dificultad? ¿No tuve que pasar por esta situación de verme a mí mismo y de decir, no, Señor, no hay manera de que yo pueda ser padre de muchedumbre de gentes? Abraham era así. Abraham se veía a sí mismo, se hacía viejo. Dijo, con Agar no funcionó, Dios no lo aceptó. Y entonces, ¿qué le dijo a Dios? Ay, Señor, acepta a Ismael, su hijo que tuvo con Agar, con la esclava. Acepta a Ismael, Señor. Ojalá Ismael ande delante de ti. Y el Señor que le decía, no, un hijo con Sara, tu mujer, será tu heredero. Señor. Miren lo que dice la Biblia de Abraham. Vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. El versículo
1. Miren cómo dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Abraham, cuando veía en su carne, cuando veía en sus fuerzas, en sus obras, ¿qué halló? No halló nada. Pura tristeza, ¿no? Puras pérdidas, ¿no? Puras miserias. Entonces dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está hablando como igual, poniendo como ejemplo la fe de Abraham. Entonces dice, no al que obra, sino al que yo soy justo, ¿no es así? Así les compartí ayer, les decía, entonces por la obra de Cristo nosotros ya estamos limpios, ¿no? Entonces ellos decían, ay, es verdad. Se le quitaba ese corazón a esta hermana, ¿no? Decía, pero yo soy pecadora. Claro, porque ¿a quién estás viendo? Estás queriendo hallar en la carne de qué gloriarte. Y pues cuando buscas en la carne no hay nada. Pero busca en Jesucristo. Y encontró que Jesucristo había quitado todos sus pecados. Entonces ella decía, ya no soy pecadora, decía. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no estaba mirando a sí misma, estaba mirando la obra de Jesús. Amén. Así el que también es sano, no es sano porque vea la situación, es sano porque ve a Cristo Jesús. Amén. Y dice así, el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino ¿qué? Cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es el concepto de oír con fe. Si Dios me dice, tú eres justo, yo buscaré, yo tratar de ser justo, ¿no es así? Eso, si Dios me dice, tú eres justo, aunque yo le crea que me dice que soy justo, pero estaré buscando dónde está la justicia, no la veo, ¿no? Pero si yo oigo con fe, el concepto cambia. La justicia no proviene de mí. La justicia proviene de Él que me lo está diciendo. Por Él soy justo. Amén. Lázaro, ven fuera. Venir fuera no depende de que Lázaro le obedezca y tenga con qué. Está muerto y quiere ya. Venir fuera está en la palabra de Dios. Ve y no peques más, le dijo a la mujer adúltera. La mujer adúltera, ¿cómo tenía que escuchar? El Señor verdaderamente le creo que me dijo que no peque más. No voy a pecar más. ¿Así tenía que escuchar? No, ¿cómo tenía que escuchar? El Señor me está diciendo, ve y no peques más. Yo nunca pude dejar de pecar, pero Él por su palabra me está liberando del pecado. Amén. Ya Él me dio la libertad. En su palabra está ese poder. Esa cuenta corre por cuenta de la palabra de Dios. Amén. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Yo no hice alguna obra buena, de todo lo contrario, pero Él me justificó con su sangre, con su muerte, entonces soy justo, ¿sí o no? Su fe de creer en Él le es contada ante Dios como justicia. Amén. Y dice, ¿dónde estamos? Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pregunta aquí, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Se refiere para los que se practicaban la circuncisión, es decir, el pueblo judío, o también para los gentiles que no se practicaban la circuncisión? Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contado? La incircuncisión. Entonces, ¿qué dice? No en la circuncisión, sino la incircuncisión, cuando todavía no se practicaba esa señal. El 11, y recibió la circuncisión como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, no es en sí el hecho de que se circuncidó lo que lo justificó,
sino es el hecho de que fue justificado por creer en la promesa de Dios, lo que Dios le dijo, circuncídate como señal de que yo te bendije por la fe. Amén. La circuncisión no es nada más que una señal, pero no es propiamente lo que provocó la bendición de Dios. Entonces el versículo 11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de todos los de la circuncisión, para que no solamente los de la circuncisión, para que no solamente los que son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Eres de la circuncisión o no eres de la circuncisión? De todas maneras, Juan te llamas, ¿no? Es por la fe, no por la circuncisión. Amén. Y entonces el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, la Biblia llama a la fe, no a depender de alguna obra, de haberlo ganado nosotros, sino a creer en aquel que ya lo ganó para nosotros. Si la promesa estuviera condicionada por nuestras obras, entonces ya no sería una promesa, ¿no? Ya sería por la ley. Por eso dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No necesitas una promesa, sino necesitas portarte bien, ¿no? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué significa que donde no hay ley? Donde no se necesita la obra del hombre. ¿Me explico? Donde se necesita la obra del hombre, surge la ira. Pero donde no se necesita la obra del hombre, ¿qué dice? Tampoco hay transgresión. Porque ¿por qué razón habría transgresión o habría pecado si el ser humano no tiene que hacer nada sino esperar a Dios, ¿no? Versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. ¿Cómo? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Este es un punto importante. Esperanza contra esperanza. Lo que vemos ahora, lo que vemos en la situación, lo que vemos en nosotros mismos, contra lo que Dios nos está diciendo. Y esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Qué esperanza hay en tu corazón? Siempre pelean dos esperanzas, dos vistas, ¿no? El pensamiento que persevera en Dios es así. Al pueblo de Israel un día lo estaban mordiendo muchas serpientes. Y esas serpientes, cada vez que mordían a una persona, la persona estaba muerta. Y las personas estaban mordidas, ya estaban muertas. Ese era su destino. Pero cuando clamaron a Dios, Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y que la levantara en un asta de madera, y la pusiera donde todo el mundo la viera, ¿no es así? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Y maten las serpientes, ¿así le dijo? Huyan de las serpientes, esquívanlas, ¿así dijo? ¿Qué dijo? El que fuere mordido, mire a la serpiente de bronce y vivirá. ¿No es así? Y dice la Biblia, y si alguno era mordido, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué Dios está diciéndoles en eso? Es por fe, no por su obra. Y además, ¿qué les está enseñando? Esa serpiente que les está mordiendo, en realidad ya está clavada en ese madero. Ya está juzgada en ese madero. Ellos podían enfocarse en mirar sus serpientes y decir, estoy muriéndome, me están matando, me están mordiendo las serpientes, no se puede, y así, ¡ah! O podían cambiar, solamente hacer este gesto. Solo hacer eso, ¿no? Y solo hacer. Si hacían eso, cambiar el lugar donde están mirando, cambiar de depender de ellos, esquivar las serpientes, ellos tratar de tomarse un menjurje, hacerse una curación. No, quitar su obra, su carne,
y mirar. Y entonces se daban cuenta. Salía gritando alguno: ya no tengo serpientes, con todas las serpientes encima. Ya no tengo serpientes, las serpientes fueron vencidas, las serpientes están quitadas, las serpientes Dios ya las juzgó, ya las clavó en un madero. Y lleno de serpientes, ¿sí o no? Oye, pero quítate la que tienes en el cuello. Ah, sí, ¿no? Entonces no tenía que pelear contra las serpientes, tenía que mirar la serpiente de bronce, que es la obra en donde Dios ya había vencido a todas las serpientes. ¿No es así? Tenía que ponerse de acuerdo con Dios. Ah, esta serpiente que me está mordiendo, Dios ya la venció, Dios ya la juzgó, Dios ya la derrotó. ¿No es así? Y decía en su corazón: ninguna serpiente realmente yo tengo, todas fueron eliminadas. Y los que lo veían: secta, ¿no? Ese está loco. Pero él había visto la verdad, que esas serpientes que lo estaban mordiendo no eran verdad, eran falsas, un engaño. Así, después de haber mirado la serpiente de bronce, le nacía la fuerza, le nacía el poder y le nacía la certeza de que estas serpientes que lo muerden no son nada porque están derrotadas. Desde el corazón, cuando veía a las serpientes derrotadas ahí, arriba en el madero, entonces agarraba sus serpientes y las podía quitar como si nada, ¿sí o no? Esto es el poder de Dios. Esto es cuyo pensamiento en Él persevera. Significa mirar a Él. Por eso dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Por sus obras, por su propio camino, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Por el oír con fe, por mirar la serpiente de bronce. Amén. Entonces yo le dije a la señora: hermana, no mire su brazo, mire la serpiente de bronce, el lugar en donde todos nuestros pecados y todas estas cosas que nos cargan y nos afligen ya fueron vencidas, ya fueron derrotadas. Yo así le digo a las personas: vienes de un pasado doloroso, traumático, marcador, mira a la cruz, el lugar en donde todo eso ya fue vencido, ya fue compuesto, ya fue derrotado. Sí, es verdad que traes toda esa herencia, es verdad que traes toda esa pudredumbre y contaminación, pero el Señor te está diciendo: deja de mirarte a ti, deja de quitarte tus serpientes, tú no puedes. Mira el lugar en donde fueron ya vencidas, mira a la cruz. Amén. Y entonces yo miro, oigo con fe, ¿no es así? Hago esto, ¿no? Y cuando miro me doy cuenta: esto es temporal. Por ahora está así aquí, pero no es algo que realmente vaya a dictar mi destino ni mi vida. Lo que yo soy no se define por las obras, no se define por la situación momentánea, ¿no? No se define por lo que otros digan. Lo que yo soy no se define ni siquiera por lo que siento, ni por lo que pienso. Se define cuando miro ahí en la cruz. Ahí se define. Tampoco por lo que logres. Y no es el hecho de que logres cosas lo que te va a hacer lo que tú eres. Es el hecho de que sepas quién eres lo que te va a permitir lograr cosas, ¿no? Pero nunca las cosas que logres van a condicionar, o que no logres van a condicionar lo que tú eres. No es por las obras, no es por la carne, es por la fe. Abraham dejó de preocuparse por este tema. Pero Señor, yo soy estéril, ya soy viejo, ya se me pasó a mí el tiempo. Si no aceptas a Ismael, entonces ¿qué voy a hacer? Sara ya hasta le cesó la costumbre de las mujeres. Y mírame, yo ya estoy anciano, viejo. Pero Dios, ¿qué veía? No, Abraham, si tú supieras. Que le dijo: salte, ven, te enseño. Y le dijo: mira las estrellas del cielo. Y Abraham. Porque imagínense, en esa época donde no hay contaminación lumínica, en el desierto, salir y ver las estrellas. Un día yo me quedé con la boca abierta. Ahora, cuando fuimos a Bolivia, el autobús pasa por algunos lugares que están a 5,000 metros de altura, imagínense. No hay tanta contaminación lumínica. Cuando yo vi al cielo, me espanté, me impuso, me quedé con la boca abierta. Una imagen que solamente había visto en imágenes editadas de internet, o que yo creía que no se veía así el espacio. La Vía Láctea, como la dibujan, ¿no? O como la pasan fotografías de telescopios en el internet, de repente la vi encima de mí, desde el horizonte hasta donde alcanzaba mi vista. Sentía que el cielo se me caía encima, me sentí
No pude dormir toda la noche. Estaba yo así, mirando, ido en el espacio. Mi esposa se despertó, ¡oh!, y se quedó viendo también. Me imagino a Abraham ese día. Dios preparó una noche despejada para él. Mira las estrellas del cielo, cuéntalas a ver. Y Abraham le dijo, así será tu descendencia. Dios lo hizo mirar, no a él, sino cómo Dios ve desde la eternidad. Y le dijo, la verdad no es una situación momentánea. La verdad es lo que yo ya definí por mi palabra. Amén. Ahora momentáneamente te encuentras en este estado, tienes esta situación, tienes esta forma, pero yo ya te conozco terminado. Y yo te digo lo que tú eres, no lo que tú ves ahora, sino lo que yo hice ya. Amén. Lo que yo ya terminé. Un día vino el evangelista a mí, bien atormentado, ya bien oscuro. Pastor, yo le iba a reclamar. Mira, me pasaron este reporte de ti, ¿no? Sí, de hecho le reclamé. ¿Por qué estás viviendo así? No, pastor, pues la verdad yo con este corazón que yo tengo, con esta manera de ser que yo soy y que yo todo hago mal, pastor, pues la verdad es que yo creo que tarde o temprano yo me voy a ir de este camino, que yo estoy aquí puesto como vaso de deshonra, como de vergüenza, que yo soy aquí, o sea, que yo no, ya para qué le hago al cuento, mejor al mal paso darle prisa. Algo así me dijo, entre ¿cómo se dice? Entre palabrerías. ¿Cómo se dice cuando parafraseando, no? Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Estás como el pueblo de Israel cuando decía que Dios los sacó al desierto para matarlos. No es así. Dios los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Dios te dice que tú eres su siervo. ¿Por qué estás creyendo lo que Satanás te dice? Por eso te entregas a la maldad. Deja de pensar acerca de ti mismo eso. Tú tienes que creer que tú eres siervo de la justicia. ¿No es así? ¿Qué dice Dios? ¿Que somos siervos del pecado o siervos de la justicia? ¿Siervos del engaño o siervos de la verdad? Así es. Un día el pastor dijo, en este cuarto nacerán muchas almas. Y yo, y dijo, si el predicador no fuera falso, me había puesto a mí en el aula del evangelio. Y cuando dijo, si el predicador no fuera falso, yo le contesté, pastor, pues soy yo. Y me dijo, bueno, como diciendo, bueno, pero el mensaje no es falso y el predicado no es falso. ¿Me explicó? Y yo dije, claro, es así. Cuando yo reconozco que soy falso, pero yo no me predico a mí mismo, yo no vivo por mí mismo. ¿Me explicó? Yo no me presento a mí mismo, sino presento a Jesucristo y confío en Él. Él no es falso, Él es verdadero. Amén. Entonces yo soy siervo de la verdad, no de la falsedad. Le dije, amén, pastor. Y así fue. Nacieron muchas almas en aquella aula del evangelio. Amén. Yo quise transmitirle ese corazón a él, porque por creer que es un siervo corrupto se estaba dando permiso de vivir con maldades. Yo le dije, despiértate. No permitas eso en tu corazón. Eres siervo de Dios. Amén. No le perteneces a Satanás. Ahora, por algunas tendencias, por algunos pensamientos, por algunas emociones descontroladas, podemos sentir que no estamos hechos para la fe, pero no debemos de juzgarnos a nosotros mismos, sino que Dios dice, yo te hice para la fe. Amén. No mires tu serpiente que te está mordiendo, mira la serpiente de bronce. ¿Qué es la serpiente de bronce? Nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en una cruz. Y en Él todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, todas nuestras inmundicias, todas nuestras cargas, ¿no es así? Y Él dijo, consumado es. Si ustedes sienten una carga, sienten una desesperación, sienten un fracaso, sienten una maldición, sienten que en ustedes hay una inmundicia, una aflicción, miren a la cruz. ¿Qué van a descubrir en la cruz? Esa serpiente que les está mordiendo ya fue derrotada, ya fue vencida. Abraham miraba a sí mismo. ¿Qué dice aquí? Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como ¿qué? Como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Me gusta mucho esta escena. Yo me veo como muerto, siendo de casi 100 años, mi esposa estéril. Ya le cesó la costumbre de las mujeres. La situación, nanay. Tenemos un hijo que Dios ya desechó porque dice que con ese no, que además es hijo de mi maldad, de mi pecado. Ay, y fue cuando brilló en su mente. Pero Dios me lo sigue prometiendo. ¿Qué significa? El cumplir esto no proviene de mí. Es algo que Dios ya hizo, que proviene de Dios. Amén. Es el concepto de oír con fe. Es el concepto de que nuestro pensamiento persevere en Dios. ¿Qué es la vida de fe? Sino vivir mirando a la serpiente de bronce. ¿Qué es la vida de fe? Sino a pesar de ver nuestras debilidades, nuestras situaciones, nuestras faltas, seguir mirando a la promesa de Dios y decir, esa es la verdad, no esto. ¿No? Esto que se ve, así se ve por ahora. Pero si yo sigo caminando, mirando la palabra de Dios, lo que se va a cumplir es eso, no esto. Es más, ya está cumplido. Hago una pregunta. ¿Abraham no era padre de muchedumbre de gentes? ¿Se convirtió en el padre de muchedumbre de gentes o siempre había sido el padre de muchedumbre de gentes? Sí saben lo que ustedes son, ¿no? Siempre han sido siervos de Dios. Siempre han sido los hijos de Dios. Amén. Solo que no lo sabían. No estoy diciendo que no hubo un momento en el que tuvieron que recibir la salvación. Claro que en un momento recibieron la salvación, se convirtieron en los hijos de Dios al recibir la salvación. Pero no es una obra la que logra hacernos hijos de Dios ni cumplir nuestros propósitos, sino es el momento en el que nos trasladamos de depender de nuestras obras, de nosotros y nuestras situaciones, a mirar en la cruz en donde esto ya lo había logrado, ya lo había pagado, ya corría por cuenta del Señor. Amén. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden mirar hacia la cruz y decir, lo que Dios me dice no es que va a llegar a ser, es que ya lo es. Siempre lo ha sido. Amén. Entonces nosotros, como el correr del tiempo, como el correr de una película, donde ya sabemos quién va a ganar, donde ya sabemos en qué va a terminar, donde ya sabemos que se va a convertir en qué, ¿no? Entonces así somos nosotros delante de Dios. Amén. Por eso cada vez que ustedes caigan, cada vez que ustedes se desanimen, cada vez que Satanás les venga a decir que ustedes son fracasados y que ustedes su vida no sirve para nada y que no tiene sentido y que ustedes así como son no pueden caminar con Él, que no hay esperanza para alguien que sea como ustedes, entonces ustedes volteen ante aquella mordida, en vez de quererse sacudir la serpiente o en vez de quedarse ahí, ay, me mordió, me voy a morir. Ah, 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 ah. Así hay muchos hermanos están, ay, pastor, mire la serpiente de bronce. Digo, la serpiente que me mordió. Le digo, pero mira, esa serpiente ya está derrotada. Ay, yo la veo aquí, pastor, me duele mucho. Sí, pero mira hacia allá. Es que mire cómo voy a morir hacia allá. Sí, mire lo que tengo aquí. Así están muchos, ¿no? No, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Sí hay esto en mí, pero hay esto en ti. Y ya no vivo yo, sino vives tú en mí. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a cantar un himno.